צלול לקיים וריח אורני נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. Buenos días, querida familia. Mi nombre es Víctor Tello. Hoy voy a compartirles una meditación sobre el capítulo 8 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. En los capítulos anteriores, Pablo habló sobre el consuelo de Dios y la forma como eso nos trae aliento y estímulo a nuestras vidas. En este capítulo 8, Pablo cambia de manera abrupta el tema y pasa de hablar del vivir cristiano hacia el tema del ofrendar cristiano. Este capítulo 8 tiene 3 diferentes secciones, que por cuestiones de tiempo no voy a leer todos los versículos. Espero por eso que usted tenga su Biblia al lado. La primera parte se encuentra entre el versículo 1 al 9, que muestra 2 ejemplos prácticos de lo que es el ofrendar cristiano. La segunda parte entre el versículo 10 al 15, donde Pablo exhorta el dar cristianamente y aclara con un ejemplo, con una regla, si se quiere ver así, qué es lo que Dios espera que cada uno de nosotros demos en forma justa. Aquí voy a comparar brevemente con el tema del diezmo, que aunque no es el tema de esta carta, creo que es importante que lo discernamos espiritualmente aquí. Y la tercera parte entre el versículo 16 al 24, y en realidad esto continúa hasta el capítulo 9, donde se explica la manera correcta en que se administran los recursos de la iglesia por parte de los líderes. En la primera parte, Pablo resalta delante de los corintios el ejemplo de las iglesias de Macedonia, entre ellas Filipos, respecto al tema de dar. En el versículo 1 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí la palabra que resalta es gracia. Esta se repite 4 veces en este capítulo 8 y 3 veces más en el capítulo siguiente. La palabra gracia o charis en hebreo, en griego, significa el favor o la bondad inmerecida que una persona recibe. Es el don gratuito que recibimos de alguien que no mira nuestros méritos o algo que hayamos hecho o dejado de hacer en el pasado. Esta palabra gracia es muy conocida en nuestra doctrina de fe, cuando recordamos Romanos 10:17, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces esta palabra está muy vinculada en nuestras mentes con nuestra salvación, con nuestra redención, la cual sí se produce como consecuencia de un acto de fe, pero no como consecuencia de algún mérito de nuestro lado. Sin embargo, en este capítulo 8 de 2 de Corintios, el énfasis no está en la consecuencia, sino en el acto mismo de dar. Gracia en este contexto es dar de regalo, sin esperar nada a cambio. Y esta actitud no es natural en nosotros. Lo natural en nosotros es dar al que nos da, y a veces ni eso, o ayudar al que nos ayuda primero. Es dar esperando recibir algo a cambio, igual o mayor a lo que damos. Esa es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal. Entonces lo que explica Pablo en estos versículos es que para tener esta actitud de gracia en el corazón, esta actitud que refleja el carácter de Dios, hay que recibir una revelación, un testimonio, hay que recibir el don de dar. Por eso dice, y seguimos en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces la gracia de Dios en este contexto es una pasión, un anhelo por compartir su bondad con los demás. Dios es tan bueno, es tan precioso, que nos quiere dar cosas buenas, nos quiere bendecir en todo, pero para que eso suceda, para que eso se manifieste, tenemos que acercarnos a Él primero.
en la alabanza, en la oración, en la lectura de su palabra como ahora, y compartir, conocer, entender lo que él siente. Eso recuerda el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí he escuchado varias veces que esto se refiere a pedir según nuestra conveniencia, ¿no? Para nuestros deseos. Pero como dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero no, un corazón apegado a Dios desea lo que Él desea, anhela lo que Él anhela. Evidentemente los corintios habían entendido esto, habían tenido esa revelación que dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense, hermanos, que dice bien claro, toda bendición espiritual, no dice material. Si dijese material, entonces los macedonios nunca hubiesen tenido esa actitud de dar, porque como hemos leído antes, ellos se encontraban en gran prueba de tribulación y en profunda pobreza. ¿Se han dado cuenta cómo el Espíritu enfatiza su situación? ¿Ustedes creen que Pablo exageraba? Lo que trato de decir es que no estaban decidiendo dar porque tenían para dar, o porque se encontraban en prosperidad para compartir, sino porque el Espíritu les ponía en el corazón el dar aún en medio de todo lo que les sucedía. Dar para ellos era un privilegio. Hermano, hermana, la pregunta obligada es, ¿estás dando algo material para la obra de Dios? ¿Estás participando con algo material para que su mensaje, su palabra llegue a otras personas? ¿Crees que tu situación actual es un atenuante? ¿Crees que tu situación actual es igual o peor que la que los macedonios tenían en esa época? Sigo en el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? Ese es el punto. ¿Saben? Es difícil encontrar una analogía para entender esto, pero tal vez se puede comparar con algo que sucede ahora de forma tan común en nuestras vidas, en nuestras casas. De repente usted tiene o ha tenido o tiene familia cercana que tiene algún animalito en casa, una mascota. Usted la cría, le da una casa, le da su comida, la baña, algunos hasta le pagan veterinario porque se sienten mal a veces. Usted se preocupa por esa criatura. A veces no duerme bien por ella. Es absolutamente indefensa. Su vida depende totalmente de usted. Y no va a cambiar. No va a ir al colegio, no va a estudiar. No es como un hijo o hija que maduran. No hay nada que esa criatura pueda hacer para devolverle todo lo que usted le ha dado por gracia. Pero un día esa criatura, ese animalito, se acerca a usted no lo espera, él se acerca y se acurruca en sus piernas, o le lame las manos, o soba su cabecita en su costado, y lo mira a usted con amor, porque saben, es lo único que puede hacer, para tratar de devolver todo ese cuidado que usted le brinda. Y una lágrima cae de repente por sus ojos, Hermano, hermana, no es posible que usted o yo, cualquiera que sea nuestra situación, no es posible que nos acerquemos a Dios con las manos vacías. Si eso está sucediendo, es que no estamos entendiendo. No se trata que alguien venga y nos ponga una alcancía o una pistola en el pecho. Dios no necesita nada de nosotros. Él es todopoderoso. Él es el Dios que está en los cielos. Pero en su profundo amor, en su gracia, en su misericordia, Él ha querido hacernos partícipes a nosotros de su obra de salvación. Y aquí en la tierra, aquí en medio de su iglesia, aquí en medio de hombres y mujeres débiles, con carencias y necesidades, como tú y como yo,
Aquí sí se necesitan recursos materiales para llevar adelante su obra en este mundo de pecado. Se requiere pagar un local, pagar los servicios, la limpieza, la decoración, el mobiliario, la música, juntar para invitar algo, un detalle los sábados, los equipos, los cables, la instalación, el internet, en fin. No necesito darte detalles. Ahora alguien podría decir, bueno, para eso está el diezmo. Pero entonces veamos en el versículo 8. Dice Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. No voy a desviarme en este espacio tan corto por el tema del diezmo, pero sí quiero llamar a su atención, o de repente usted ya se dio cuenta, que en esta segunda carta, y ni en la primera de los Corintios, y ni en ninguna de sus cartas realmente, Pablo menciona al diezmo, porque eso corresponde al viejo pacto. Porque como dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y no tengo que expandirme mucho en esto, porque si estuviésemos bajo la ley, entonces tendríamos que estar bajo la ley completa, en todo. Y tendríamos, por ejemplo, que ampliar el diezmo, porque en realidad había más de un diezmo, hermanos, según se explica en los libros de Deuteronomio, Números y otros. Tendríamos que guardar el sábado y hacer sacrificios, o dejar de comer ciertos animales, algunos de los cuales están en nuestra comida actual. Tendríamos que aplicar a nosotros, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel, o peor aún, esperar la gran tribulación que está predicha en Apocalipsis. Lo que quiero decir es que Dios tiene promesas y mandatos, un destino para su pueblo original, Israel, y también tiene promesas y mandatos diferentes, un destino diferente para su iglesia donde estamos ahora. Ahora alguno también de repente me haría recordar Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero antes de leer ese versículo 10, hermanos, usted tiene que leer el versículo 9, donde dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cómo se condice ese versículo con Efesios 1:3 que leía hace unos minutos? Y que menciona que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, ¿es maldición y bendición al mismo tiempo? ¿A qué nación toda se refiere entonces? Bueno, aquí se trata solo de leer, como siempre, como en todo en la Biblia, en el contexto, no en un versículo. En Malaquías 1:1 dice claramente, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Malaquías 2:1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Malaquías 2:4 dice, para que fuese mi pacto con Leví. Y Malaquías 2:10 dice, profanando el pacto de nuestros padres. Una y otra vez este libro se dirige a un solo pueblo, a una sola nación, Israel. Eso significa entonces que podemos no dar en ninguna manera, sino que, como lo dice Pablo, ese don de dar es ahora una prueba para nosotros. Es poner en la balanza nuestro corazón frente a nosotros mismos, frente al ejemplo perfecto de entrega que tenemos en nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza pudiésemos ser enriquecidos. Es decir, Él se rebajó a nuestro nivel, se humilló a la posición de siervo, sin dejar de ser Dios, pero lo hizo de forma voluntaria. Esa es la expectativa de Dios hoy, que sea voluntario, que nazca del corazón, no por mandato. Sigo en la segunda parte en el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿se dan cuenta? Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que un poco no tuvo menos. Ahora de repente alguien que me escucha aquí podría insistir y decir, no, pero yo entiendo que el diezmo es lo justo que debo dar.
Y claro que Dios es justo. Aquí aplica, ¿recuerdan ustedes la parábola del fariseo y el publicano? Lucas 18, 12 al 14. ¿Qué decía el fariseo? Gracias por no ser como los otros. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero ¿qué decía el publicano? Ni aún quería alzar los ojos al cielo. Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, el publicano, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Escúchame, hermano, hermana. Si tú estás siendo bendecido por Dios hoy, y sabes en tu corazón que el 90% restante es más que suficiente para tus necesidades, entonces debes dar más del 10%. Recuerda que ya no es una regla, es tu corazón lo que está a prueba. Es interesante cómo Pablo aquí aplica no la ley, sino un principio de justicia que viene del milagro del maná, del Antiguo Testamento. Es el principio lo que recoge. El principio de que el que recogió mucho más, o el que recogió mucho, no tuvo más, porque se podría. Entonces, no porque guardes más, vas a tener más. Así que no lo dudes, hermano, hermana. Si este es tu momento, es el momento de dar más. Para terminar, y en la tercera parte, respecto a la administración de estas ofrendas, dice el versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. He visto en décadas pasadas, lamentablemente, a varias iglesias, a varias denominaciones, desaparecer o caer en grave pecado por aprovecharse de las ofrendas para beneficio personal o aprovecharse indebidamente de aplicar la regla del diezmo para poner primero lo material frente a lo espiritual, contrario a lo que claramente enseña Pablo en este capítulo 8. No duden, hermano, hermana, que esas personas tendrán su retribución. Pero estos antecedentes no deben ser un atenuante, una excusa para no dar. Los líderes de la iglesia, como dice Pablo aquí, deben actuar con honradez, con transparencia. Pero eso solo se podrá comprobar, lo podrá comprobar usted en la práctica, cuando participe dando lo que Dios pone en su corazón. Quiero terminar recordando algo que es importante. De repente tú sí has dado antes para la obra y ahora no. O sigues dando hoy para la obra de Dios, pero tu situación económica se ha complicado, te cuesta más, tienes obligaciones y no sabes cómo cubrirlas porque no te va bien en el trabajo o no tienes trabajo. Las puertas se te han cerrado y tienes dudas en tu interior porque Dios no te responde todavía y tu corazón está turbado. Sea lo que estás pasando, no estás solo en esto. Hablando Jesús en Mateo 6:31 en adelante dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos pues, hermanos, su reino, dando primero para su obra, y perseveremos en la confianza de que Él cubrirá nuestras necesidades y cumplirá su palabra. Amén.